La Defensoría de las Audiencias rumbo al centenario de Radio Educación presenta la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Amigas y amigos, es un placer darles la bienvenida a este programa especial de la Defensoría de las Audiencias en el marco de la celebración del centenario de Radio Educación. Una serie y un esfuerzo conjunto para hacer llegar hasta ustedes reflexiones importantes en cada uno de los capítulos sobre los derechos de las audiencias. Para mí es un placer poder acompañar a este gran equipo. Soy Natalia Luna y te saludo, José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, Natalia, a todas las personas que están interesadas en los derechos humanos y los derechos de las audiencias, por supuesto. Recordarles que este programa es parte de esa serie dedicada al tema La Radio Pública, que ha sido pionera en la Defensoría de las Audiencias y en la cual hacemos un recuento de la historia, por supuesto no exenta de luchas, y cada una de las gestiones que han estado al frente de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Y como bien dices, la serie realizada por el equipo, pero en conjunto, por supuesto, con la actual defensora de las audiencias de nuestra emisora Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas, a quien abrazo a la distancia. Es un placer saludarte, como siempre, Ana C. Yo también los saludo con muchísimo gusto, equipo, y especialmente a nuestras audiencias, a quienes nos debemos miércoles con miércoles. Y Ana Cecilia, hemos recordado también en cada uno de estos capítulos que aunque esta serie y estos capítulos son grabados, seguimos atendiendo cada uno de sus mensajes y nos pueden escribir a través de audienciasre@cultura.gov.mx a nuestro correo electrónico. También estamos en Twitter en @audienciasre, en el Facebook de la Defensoría de las Audiencias RE también. Y bueno, pues hoy tendremos otro espacio para poder platicar en esta ocasión con Gerardo Albarrán de Alba. Él es periodista y seguramente nuestras audiencias recordarán muy bien la voz y la experiencia, José Ángel. Sí, por supuesto, nuestro querido Gerardo Albarrán de Alba, lo presentaré brevemente, de un largo currículum. Él estudió una maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana, doctorado en Derecho de la Información en un programa conjunto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Universidad de Occidente. Es premio Pen Club México 2018 a la excelencia periodística. Actualmente es el News Ombudsman de Ibero 90.9, la radio de la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México. Es presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Tiene 45 años de experiencia profesional, miembro del Consejo Académico de la Cátedra Gabriel García Márquez de Periodística y Nuevas Culturas Informativas en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, el CIESPAL, con sede en Ecuador, por supuesto. Gerardo Albarrán ha sido miembro de los consejos directivos de la Organización of News Ombudsmen y de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, la OIDID, de la que es fundador. Es creador y ha sido el primer defensor de las audiencias de un medio electrónico comercial en México, en Noticias MBS, donde dirigió y condujo el programa Ombudsman MBS. Fue defensor de la audiencia de Radio Educación, donde condujo el programa de Defensoría de las Audiencias, y fue defensor de las audiencias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Durante 20 años dirigió el portal saladeprensa.org, además de ser director de investigaciones especiales en Capital Media. En el semanario mexicano Proceso fue coordinador de proyectos especiales, luego de desempeñarse como corresponsal para el suroeste de Estados Unidos, reportero político y editor entre 1989 y 2010, y antes fue subdirector de la agencia de noticias Informex, jefe de redacción del diario El Financiero y fundador del diario La Jornada. Es muy larga tu trayectoria y tu actividad profesional, Gerardo, pero en estos momentos pues te damos nuevamente la cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Natalia. Qué gusto saludarles y compartir nuevamente esta cabina y estos micrófonos con ustedes, contigo, con José Ángel y ahora con Ana Cecilia Terrazas, nuestra defensora de las audiencias en Radio Educación.
Gerardo, es un gusto, pero déjame preguntarte directamente, ¿cómo llegaste tú a Radio Educación, a la Defensoría presente, a la Defensoría de las Audiencias? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue la selección? ¿Qué recuerdas de lo que se mencionaba? Porque eran 4 figuras que representaban esta Defensoría. ¿Y cuánto tiempo duró? Así es, en realidad éramos 5 originalmente. Pero mira, todo empezó en mayo de 2015, cuando participé en la consulta que Radio Educación hizo entre varias personas especialistas en temas relacionados con los medios públicos y con los derechos de las audiencias. Un día me invitaron a una reunión en la que me presentaron el proyecto de una defensoría colectiva y entonces emití mi opinión sobre las bondades del proyecto y también sobre los retos y los defectos de diseño que tenían. Unas semanas después de eso, pues recibí la invitación directa del director de la estación, que entonces era Antonio Tenorio, para ser el defensor de las audiencias de Radio Educación como parte de este modelo que quería él experimentar. Esa defensoría de las audiencias pues entró en funciones el 1 de julio de ese mismo 2015 y funcionó hasta finales de marzo de 2019. En total fueron 3 años y 9 meses que estuvimos compartiendo esta experiencia. Una experiencia que fue un experimento y no estuvo exenta de complicaciones en el sentido de haber pensado en 5 defensores para una institución, mi estimado Gerardo. Así es, fue toda una novedad, Ángel. No había habido una experiencia así en México, ni se ha repetido después en el país. Hay, como esto, hay muy pocas experiencias en el mundo. Tal vez ahorita de bote pronto recuerdo TV Antioquia, que es la televisión pública en la ciudad de Medellín, en Colombia. Pero bueno, la idea de una defensoría de las audiencias colectiva por sí misma, así como me la plantearon, tenía potencial. Pero a la vez también tenía sus riesgos, como muy bien señalas tú. La intención de la dirección de Radio Educación era incorporar miradas especializadas y eso en principio pues sonaba bien. Recordemos que el director general de Radio Educación entonces conocía perfectamente la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, que no omitamos, fue la primera estación de radio en México que contó con esa figura desde 2008, justo el año anterior a que Tenorio fuera nombrado director general de la estación en 2009. A mí me parece que es desde ahí que debemos entender su propuesta de una defensoría de las audiencias colectiva. Y bueno, justo la principal bondad del proyecto era la suma de saberes. Vaya, tener a 5 especialistas, por supuesto que amplía la visión y permite reflexiones que una sola persona no necesariamente puede hacer por sí misma. Pero esto no significa que una defensoría de las audiencias unipersonal, como había sido antes y como lo ha vuelto a hacer hoy la Defensoría de Radio Educación, forzosamente tenga una visión estrecha. Ana Cecilia y ustedes y yo sabemos que el trabajo de la persona responsable de una defensoría de las audiencias pues es precisamente investigar y documentar los casos de los que tenemos conocimiento. Y para eso se recurre precisamente a bibliografía y a especialistas, lo que nos permite ampliar la mirada y emitir recomendaciones bien fundadas. Pero bueno, de hecho, pues no es gratuito que casi todas las defensorías del mundo, ya sean de radio, de televisión o de prensa escrita, sean unipersonales. Y esto tiene que ver con los retos y las dificultades de imponer una defensoría colectiva como ocurrió aquí. La idea no es mala per se, pero requiere de un diseño que no termine difuminando las responsabilidades de una parte de sus integrantes que eventualmente termina más interesada en sus agendas personales que en la construcción de una audiencia crítica. Por eso, cuando en 2015 me presentaron el proyecto de una defensoría colectiva, mi recomendación fue no atomizarla. Me gustó, sí, la incorporación de especialistas, la idea de incorporar especialistas, pero yo les propuse que los contrataran como asesores de la defensoría, de la persona que fueran a dedicar como en la titularidad de la defensoría. Yo les pedí que mantuvieran la titularidad de la figura en una sola persona y que de preferencia
ésta asumiera la responsabilidad de tiempo completo y no como una actividad accesoria de su trabajo principal. Pero bueno, finalmente optaron por su idea de colectivizar la defensoría. En cualquier caso, al final, y aun cuando fuimos 5 en un principio, yo fui el defensor de las audiencias registrado ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no tenía contemplada experiencias de esta naturaleza. Y pues más o menos así fue. En esta experiencia que nos cuentas, Gerardo, importante entender que eran miradas especializadas y también una suma de saberes, pero en fin, se decide por 5 personas. En tu caso, ¿cuál era tu proyecto inicial? ¿Cuáles eran los retos que tenías en mente desde la Defensoría, sobre todo también teniendo un campo de especialización del periodismo? Así es, Natalia. Bueno, pues mi proyecto inicial fue ampliar el diálogo ético al interior de la estación, propiciar una construcción deontológica común entre todo el personal que hace posible Radio Educación. Y eso es estrictamente hacia adentro. Hacia afuera, mi intención obviamente era contribuir al proceso de alfabetización mediática de la sociedad y, en consecuencia, de la formación de una audiencia crítica y de la construcción de ciudadanía. Aquí mi principal reto fue establecer claramente la diferencia entre una radio pública y una radio comercial. Precisamente yo venía de crear la primera defensoría de la audiencia de una radio comercial, donde fui el ombudsman MBS. Ahí, originalmente, los dueños de MBS trataron de limitar mi actuación a los espacios estrictamente informativos, los noticieros. Yo fui ampliando el ámbito de incidencia de la Defensoría de MBS Radio al resto de la barra de programación, donde con mucha frecuencia se violan los derechos de las audiencias. Déjenme subrayar que los derechos de las audiencias son exactamente los mismos en Radio Educación que en MBS Radio o en Televisa o en cualquier otro espacio. Los derechos de las audiencias existen para todas las personas, independientemente del tipo de concesión del que estemos hablando. Es igual para una concesión de radio o televisión privada que para una pública, que para una de uso social. Pero la gran diferencia entre un medio privado y un medio público son sus alcances. Para un medio comercial, su audiencia se limita a las personas que le sintonizan. Las audiencias de la radio comercial existen cuando la sintonizan, pero en la radio pública la perspectiva cambia por completo. En la radio pública la audiencia es la nación y los medios públicos son responsables ante la sociedad toda, te sintonice o no. Sí, y fíjate que me gustaría que al ratito, porque lo mencionaste muy brevemente, nos pudieras ampliar un poco cuál fue el proyecto y cuál el desenlace de este trabajo deontológico al interior de Radio Educación o adentro de Radio Educación. Pero es importante saber, para mí, cuáles fueron las transformaciones o los ajustes que fuiste haciendo tú como defensor dentro del espacio de defensoría en ese tiempo que lo fuiste, porque una va tomando también el pulso de la estación, las audiencias, los programas. Así es. Y bueno, en este caso, mi opinión sobre el quehacer de una defensoría se ha ido modificando y consolidando a lo largo de mucho tiempo. Yo llevo casi un cuarto de siglo estudiando la figura del defensor del lector, del radioescucha y del televidente y hasta del internauta, y ejerzo como defensor de la audiencia y News Ombudsman desde 2011. En fin, la conclusión, para no hacer el cuento muy largo, es que para que realmente funcionen las defensorías de audiencia, los medios deben adoptar esta figura por convicción propia, no como mero formalismo para cumplir un requisito de ley que les permita seguir operando una concesión pública. Tenemos muchos ejemplos de esto en radios y televisión privada. Las personas que ejercen la titularidad, esta sería mi segunda conclusión. Las personas que ejercen la titularidad de las defensorías de las audiencias deben hacerlo de tiempo completo y deben recibir una remuneración acorde con esa labor y sobre todo con esa responsabilidad. Estamos hablando de la profesionalización de las defensorías de las audiencias que deben contar con personal especializado que además conozca la naturaleza y la mecánica interna de los medios y de quienes lo producen.
Y la verdad es que lo que ha primado sobre todo es la improvisación a la hora de nombrar personas a cargo de la Defensoría de las Audiencias, y esto tiene mucho que ver con el modelo legal que obligó a los medios a tener estas defensorías, pero también explica el experimento que se hizo aquí mismo en Radio Educación entre 2015 y 2019. En tercer lugar, las estaciones de radio y los canales de televisión deben visibilizar permanentemente a sus defensorías de las audiencias y divulgar los derechos de las audiencias. Hasta ahora ha ocurrido justo lo contrario en la mayoría de los casos. Incluso podemos ver franca invisibilización en muchos lugares. Si bien los medios públicos los promueven más, pero a todas luces aún así sigue siendo insuficiente. Y finalmente, como añadido, pues podría señalar la necesidad de que las defensorías de las audiencias trabajen de la mano con el propio medio para explorar otros mecanismos de contacto y de relación con las audiencias, como la elaboración de foros, seminarios, talleres, visitas a los medios, en fin, hay muchísimos mecanismos que ni siquiera los tenemos que inventar, ya están ahí y lo hacen en todas partes del mundo. Deberíamos irlos incorporando, pero tiene que ser un trabajo conjunto entre la Defensoría y el medio para justamente potenciarlo y visibilizarlo. Pues vaya cantidad de retos importantes que tiene esta figura en nuestro país y de la cual tú, mi estimado Gerardo Albarrán, pues has sido uno de los protagonistas, una figura que se está profesionalizando, que han cambiado las cosas, pero a mí me gustaría que puntualizaras tal vez para nuestras audiencias en virtud de la claridad, porque tú ahora eres, por un lado, News Ombudsman, o sea, defensor de noticias o persona defensora de noticias, pero al mismo tiempo defensor de las audiencias, y esas son dos cosas diferentes, mi estimado Gerardo, ¿no? Sí y no. La figura del News Ombudsman es como se le conoce originalmente y es el nombre que se le suele dar en inglés a lo que aquí conocemos como la Defensoría de las Audiencias. La figura nace como defensor del lector. Es así como nace esta forma de defender los derechos de la sociedad frente a los medios. Aquí en Radio Educación, una serie de retos importantes a lo largo del tiempo que me tocó a mí compartir esta responsabilidad. Lo que les puedo decir es que fue muy complicado armonizar visiones e intereses de las personas que integramos esta Defensoría de las Audiencias colectiva. La renuncia muy temprana de una de ellas, de Tania Ramírez, por cuestiones de salud, y la ausencia inmediata y prolongada de otra, que tomó posesión y se marchó una temporada larga fuera del país, pues eso entorpeció absolutamente el arranque y tensó el resto de las actividades a partir de entonces. Lo importante es que, a pesar de todo, pues se logró hacer que la Defensoría de las Audiencias fuera la conciencia crítica del medio, que para mí es una de las funciones más importantes que yo siempre he promovido, tanto en la radio pública como en la radio privada, y hoy mismo lo hago en radio de uso social. Sigo siendo defensor de las audiencias o News Ombudsman, ahora de Ibero 90.9. Otro de los logros que tuvimos como defensoría colectiva es que se logró involucrar a buena parte de las audiencias de Radio Educación en la defensa de sus propios derechos. Aunque también tengo que reconocer, bueno, pues que esto quedó muy lejos de alcanzar niveles que pudiésemos llamar satisfactorios. La participación de la audiencia de Radio Educación en la defensa de sus propios derechos, yo diría que todavía es baja, si bien revisando los informes de Ana Cecilia se ve cómo cada vez la gente se involucra más y Ana Cecilia logra tener una mayor interacción con ello. Pero lo mismo podemos decir de prácticamente todos los demás medios que cuentan con esta figura. La gente no conoce sus derechos como audiencia y por lo tanto no los ejerce y no aprovecha la figura de la Defensoría de las Audiencias como podría y como debería. Yo quisiera nada más hacer una puntualización que me parece correcta, mi querido Gerardo.
O se vale que podamos disentir como defensores y defensoras de las audiencias. Y me parece que el gremio puede ser calificado a veces de, pues justo de eso, de endogámico, pero no de improvisado. Es decir, al contrario, creo que las y los defensores que existen ahorita en los medios públicos y sociales de comunicación, salvo dos, tres muy desconocidos que no podría yo ni siquiera mencionar porque no los encuentro. Tú sabes que son gente y somos personas que durante muchos años nos hemos preparado desde distintas maneras y desde distintos ámbitos en la lucha por el derecho a la información, ¿no? Entonces creo que esa parte no es tan improvisada, quizá es cerrada, pero en mi opinión no puedo dejarte ir con ese dato, sin por lo menos empujarte a otra cosa. Y también me parece es justo decir que, por lo menos en radioeducación, no solo no se invisibiliza a la defensora, a la defensoría, ni mucho menos, sino que nos dedicamos, no me dejará mentir el equipo, tenemos spots, tenemos canciones, tenemos un curso abierto y hemos incrementado, sí, efectivamente, al doble las audiencias de las audiencias, digamos, o las audiencias de la defensoría. Entonces, no sé si sea el medio el que no está tan visible como otros, pero tal vez no fui tan preciso. Estoy hablando de la generalidad de los medios y hablo aquí de los medios públicos, privados y de uso social. No estoy hablando exclusivamente de radioeducación. He tratado de referirme a radioeducación específicamente señalando cuando hablo de radioeducación. El resto del tiempo estoy hablando de la experiencia de la Defensoría de las Audiencias en los medios. Lo de la improvisación sí me ha tocado constatarlo, por supuesto, en otros medios, mi querida Nacé, no en radioeducación, obviamente. La primera defensoría en México es en radioeducación y el primer defensor es Ernesto Villanueva, que es uno de los principales promotores del derecho a la información en este país. Después Beatriz Solís, que es un referente obligado en los procesos de democratización de los medios en México. Y bueno, la gente que integró esta quinteta son especialistas en su campo. Había especialistas en derechos humanos. Tania Ramírez, que lamentablemente la perdimos muy pronto, ella era la directora de la carrera de derechos humanos del claustro de Sor Juana. Había una especialista en temas de género que además hizo un gran trabajo al interior de radioeducación, haciendo talleres e incluso trabajando como consultora en conflictos muy graves de acoso y problemas de género al interior de la estación, y dos profesores que están especializados en materias de comunicación. Pero en muchos otros medios sí hubo bastante improvisación. ¿Tiene que ser endogámico? Creo que sí, porque al final de cuentas somos la gente de los medios quienes conocemos a los medios. Esta figura lo es así en el resto del mundo, Ana Cecilia. Casi todos los defensores de medios en el mundo es personal del propio medio. Son el personal veterano, el personal con mayor reconocimiento y autoridad moral al interior de sus propios medios, quienes encabezan estas defensorías. No, y es una visión que a mí me parece muy pertinente, no solo porque gozan del respeto de todo el personal, sino porque conocen perfectamente los resortes que mueven a un medio y pueden interactuar de una manera mucho más ágil y ayudar a la sociedad a intervenir en esto. Entonces, nada más precisar eso. No me estoy refiriendo en estos casos a radioeducación, por supuesto que no, sino a otras muchas experiencias. Mi propia experiencia en MBS sí fue de invisibilización. El programa que tenía era los viernes a las 10 de la noche, casi siempre grabado, ni yo lo escuchaba. Claro, horarios complicados. Gerardo, en estos apuntes que haces con respecto a cómo hubieras pensado la defensoría en la cual te tocó participar aquí en Radio Educación, ¿con qué te quedaste pendiente? ¿De qué ganas te hubieran dado de hacer algo distinto o de darle continuidad a algún proyecto? Bueno, pues yo me quedé con ganas de una articulación
mucho más eficaz, mucho más real de quienes integramos esta defensoría colectiva, de consensuar un plan de trabajo común que pusiera por encima de todos los derechos de las audiencias, en lugar de servirse de estos en varios casos para proyectos curriculares externos. Yo creo que se hizo mucho, se aportó bastante, la suma de saberes creo que es algo que enriquece, por supuesto, pero mucho pudo haberse hecho distinto y mejor. Pero bueno, así pasa cuando estás iniciando un nuevo formato. Creo que también esta experiencia sirve para evaluar la pertinencia o no de repetirla, y si se repite, pues aprender también de lo que se hizo bien y de lo que se pudo haber hecho mejor. Claro, finalmente, mi estimado Gerardo Albarrán, ya sabes que el tiempo, 27 minutos para el programa de la Defensoría, cada vez nos alcanza menos. Nos encantaría que enviaras un mensaje a las audiencias de Radio Educación, resaltando, por supuesto, la pertinencia y la importancia de la Defensoría en nuestro país y, por supuesto, en las radios, ¿no? En la radio pública. Claro. Los derechos de las audiencias, a mí me parece que solo existen verdaderamente cuando la sociedad los conoce, cuando los hace suyos y cuando los ejerce permanentemente. Las audiencias tienen el deber cívico de resistir el mensaje de los medios, lo mismo privados que públicos que de uso social. Los medios son difusores permanentes de discursos y como audiencias tenemos que aprender a escucharlos con distancia crítica. Tenemos que cuestionar qué nos están diciendo desde todos los formatos existentes. Tenemos que distinguir qué nos dicen no solo por la forma de construir las noticias, sino por la intención que hay detrás de los mensajes. Como audiencias debemos de cuestionar qué visión del mundo nos están tratando de imponer desde la diversidad de programas que ofrecen, desde la selección de la música, desde el entretenimiento. La audiencia, insisto, tiene la obligación de resistir y esto implica reflexionar, cuestionar y reclamar sus derechos de forma activa, permanente. Si me permite nada más, ya para despedirme, es celebrar este espacio que están armando para recuperar la historia de los derechos de las audiencias. Me parece fundamental porque es a partir de la historia que se construye la memoria y las defensorías de las audiencias son parte fundamental de la vida política, social y cultural de la nación. Las defensorías de las audiencias son el rastro que la propia sociedad deja en el espacio público que representan los medios electrónicos. Gerardo Albarrán, agradecemos infinitamente tu participación en este espacio. Les recordamos a nuestras audiencias que pueden estar interactuando durante este tiempo a través de audienciasre@cultura.gov.mx y participamos en este espacio Ramiro Romero, Roberto Hernández, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, José Ángel Domínguez, tu servidora Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Hasta la próxima. La Defensoría de las Audiencias rumbo al centenario de Radio Educación presentó la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día.